pasó hace poco. Viajé a Capilla del Monte y me encontré en un lugar paradisíaco, de naturaleza, cascadas, arroyito, piedras. Y ahí en ese lugar, como era hace poco, hacía frío, estaba un bebé de 1 año y 3 meses con su abuela. La madre se había ido a escalar unas piedras, una montaña que había, y ese niño lo vi súper natural. Hacía mucho frío, prácticamente yo estaba así. Y la abuela me dice, yo a este niño lo voy a sanar. Le dije a la madre que me lo deje, que va a ver lo que yo hago con él. Le había sacado toda la ropa, o sea, las medias, los zapatos, le había remangado la camisetita, todos estábamos con suéter. Y el niño con las piedras, jugando en el agua, mojándose los pies, las manos, 15 a 18 grados prácticamente, frío. Pero ese bebé no sentía ningún tipo de molestia, de malestar, y era impresionante cómo jugaba, tocaba, disfrutaba las texturas, las temperaturas, los olores, los sabores. Se embarró todo, fue vino. Y la abuela estaba conteniéndolo, pero de lejos. Entonces a mí se me vino una idea y se me ocurrió pensar qué sería de ese mismo niño de 1 año y 3 meses que estuviera en el mismo entorno en un cochecito, en un carro de bebé, o encima de la falda de la madre, en donde se lo sostuviera, se reprimiera toda esa alternativa, esa posibilidad de exploración de todo ese paisaje que estaba viendo, con todas esas posibilidades de acción, ¿no es cierto? Del agua, la piedra, el césped, el barro, la arena. Y automáticamente me dio que pensar, ¿sí? Porque sostener a un niño en su maduración, en esa etapa del desarrollo que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el hacer, con el tocar, con el experimentar, puede generar serios diferencias en el desarrollo evolutivo, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, eso me trajo a pensar esto de ser, qué es el ser y qué es el dejar ser. Después de este niño me puse a pensar en la escolaridad, la cultura del hacer, ¿sí? Donde se enfatiza mucho en todo lo que es el aprendizaje intelectual de la parte del hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Todo lo mental, lo racional. Esto de hacer y hacerlo bien, ¿no? Y encima con prácticamente tampoco mucha exploración ni movimiento, esto de quédate quieto y hacé, no te desconcentres, mira acá, hace esto, hacelo bien, hacelo rápido, esto sí, esto no. Y también se me planteó un interrogante en ese sentido. Luego me puse a pensar en nuestra cultura, en Argentina sobre todo, la cultura de venir a hacer la América. Nosotros tenemos un fuerte peso en este sentido, venir a producir, la cultura de la productividad, ¿sí? Si sabes hacer algo, hay que hacerlo bien y además hay que sacar provecho de esto, hay que producir, hay que hacer, hay que generar. Y esa es la base de nuestra cultura, muy diferente a otras culturas, como puede ser la brasilera, una cultura esclava, como puede ser la española. Entonces, también me dio que pensar que hay un fuerte peso sociocultural en esto de las imposiciones y en esto de lo que es ser y no ser y de lo que es dejar ser. Pero tampoco me cerraba, digo, ¿cómo explico realmente qué es el ser?
Y me puse a pensar en los roles que uno adquiere en el día a día. Todas estas ideas que se me ocurrían, en cómo explico qué es el ser para mí y qué es dejar ser. ¿Sí? Pudiera decir que los roles que tenemos hoy en día, que vienen de esa gran base sociocultural, padre, hijo, alumno, profesor, jefe, empleado, son roles impuestos para determinadas funciones. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a visitar a nuestros padres, tenemos que ser padre de nuestros hijos, ¿sí? Pero en algún momento, cuando todos esos roles se disipan y yo me pregunto quién soy y cómo soy, ahí aparece el pequeño atisbo, a mi entender, de lo que sería el ser, sacando todas esas corazas y esas formas y entendiendo que somos más que todo eso que venimos a representar, ¿cierto? Entonces vuelvo, por ejemplo, a la escuela, a la escolaridad, a toda esa fuerte educación que genera toda esa activación del hemisferio izquierdo, y me pregunto, en la adolescencia, en la adultez, ¿qué sería ahora si tendríamos que trabajar el sentir? Tendríamos que experimentar el sentir y potenciar el hemisferio derecho. ¿Cómo nos encontraríamos ante el sentir? ¿Podríamos sentir? Si vuelvo al niño, ese niño que al año y 3 meses empieza, si se quiere, a concordar ese deseo, eso que ve, eso que experimenta y no tiene ningún tipo de represión en el acercarse, en el ir, en tocar, en probar, en el explorar, que es parte del desarrollo evolutivo. Si vuelvo a eso, veo que el niño está concordando en sus primeras bases, en sus comienzos, el deseo con el pensamiento que puede tener con la acción, que es la base de la felicidad, de la libertad, del accionar. Entonces, si dejáramos ser de niños, el niño se formaría, se desarrollaría su sistema nervioso mucho más organizado en esta función concordada con la emoción y con el sentimiento, que en lo que es un adulto que cuando se le pregunta qué siente, no tiene ningún tipo de base educativa para responder al sentir. Su hemisferio derecho no está trabajado. Entonces, cuando uno siente y le preguntan qué sentir o qué tengo que hacer para el sentir, muchos pueden contestar: no, tengo que meditar, no, tengo que estar tranquilo, estar en paz, hacer lo que me gusta, descansar, disfrutar. No hay que hacer nada. ¿Qué es lo que hay que hacer para sentir? Se siente solo. Cuando uno deja de hacer, siente. Y cuando uno puede saber que puede incorporar un rol X ante determinada conducta social, pero también puede entender que eso no es él. Yo soy Mariana y no soy kinesióloga y no soy acupuntora y a su vez lo soy en un momento de mi vida y en una situación determinada. Pero ¿qué es mi ser? Es un poco más complejo entenderse, entonces empezar a conocerse uno, saber cómo es, cómo hace lo que hace, qué siente, en qué momento se tiene que poner un rol y disfruta de ese rol porque entiende que es un mecanismo social, pero también puede entender que es un ser con una base física, mental y espiritual. Y puede percibir. Hay diferentes seres, por ejemplo, distintas personalidades,
distintas formas de entender la vida, distintas maneras de actuar, hasta si se quiere distintas maneras de chi, de energía, distintos seres, ¿sí? Entender las diferencias también hace poder relacionarnos con los otros. Si yo entiendo que el otro no es médico, no es jefe, no es solo hijo, solo padre, solo alumno, solo empleado, yo puedo traspasar y verlo como un ser y puedo ir a verle la esencia. Y cuando veo la esencia del otro y yo muestro la mía, las relaciones se vuelven completamente diferentes porque aparece la aceptación del otro como es, más allá de las formas y de los roles. Entonces, yo a veces le pregunto a los alumnos, ¿y ustedes, conociéndose 100% a ustedes mismos, podrían conocer lo que piensa, lo que siente el otro ante una emoción determinada? Por ejemplo, encuentran a un amigo, a un compañero llorando, triste. ¿Podrían ponerse en la piel del otro? Muchos me contestan que sí, y yo les digo que no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con uno, con esa unidad que es uno, la forma de entender la vida, el tipo de estructura sociocultural de donde viene, la familia que tuvo, la percepción de las sensaciones, las emociones y el hecho particular que le genera ese sentimiento. Entonces, esa misma actitud, ese mismo gesto que incomodó a una persona, si pongo 10 personas enfrente, las 10 van a estar sintiendo diferente. Entonces, partir de la base de que yo no puedo ponerme en la piel del otro nunca, porque yo no soy ese, hace que yo no pueda ponerle una etiqueta a lo que la persona está sintiendo. Ah, no, está triste, ah, no está contento, ah, no, me parece que está bloqueado, ay, está con rabia. No sé. Y como no lo sé y no le puedo poner esa etiqueta, no lo puedo decretar. Y cuando no le digo, como terapeuta en este caso, como docente, como profesor en una clase grupal de lo que fuera, de yoga, de Feldenkrais, yo lo puedo ver aceptándolo como ser, sin interferir en su sensación, en su sentimiento y en su percepción. Yo lo habilito desde la actitud de aceptación pura, incondicional, a que pueda él expresar y sentir lo que tenga que sentir. Y es importantísimo las bases que generan toda una actitud terapéutica. Si yo entiendo quién soy y dejo ser, habilito a un proceso de curación, a un proceso de aceptación en donde todo es posible y uno se reconoce a uno mismo, y esa es la primera pauta, la autoconciencia, el conocimiento de uno mismo para el cambio. Porque si yo no sé qué cambiar y quién soy, y cómo hago lo que hago, no tengo nada para cambiar. Y la segunda cosa es entender que el cambio es el proceso. No es un objetivo que hay que cumplir, que hay que lograr. Cuando uno entra en un proceso de sanación, quiere consultar por alguna situación particular, se ve con algún conflicto a trabajar, ya entró en el cambio. Cuando uno no hace nada, no habilita, se queda quietito, no habilita al movimiento, a que la energía circule, fluya, se renueve. Pero cuando uno ya entra a revisarse, a conocerse, a cuidarse, entra en el proceso de cambio y de sanación.